escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Lo que habíamos informado, la jueza Ronnie Lerner del Tribunal de Inmigración de Miami aplazó la audiencia que definirá el futuro migratorio del exministro José Serrano y su posible deportación desde Estados Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el activista Fernando Valda para hablar sobre la situación de José Serrano, que sigue detenido desde el pasado 7 de agosto en Miami, Estados Unidos. Hay razones para deportarlo. Se analiza de momento los documentos enviados desde Ecuador y también con los que cuenta Estados Unidos, cuál podría ser la suerte del exministro de Rafael Correa. Señor Fernando Valda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Podemos encender el micrófono, por favor? Está apagado, a ver si lo podemos encender. Ya lo tenemos allí. Fausto, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, buenas noches. ¿Cuál podría ser el futuro de José Serrano? Estamos contando ya más de un mes detenido. Inicialmente hubo especulaciones respecto a que era alguna detención leve, sin mayores propósitos. Se dijo también que era un tema de tránsito. La situación parece complicarse. Bien, estoy leyendo una publicación de revista Vistazo, en donde su abogado manifiesta que José Serrano se siente traicionado por los Estados Unidos, ¿verdad? Esto en el contexto de que la solicitud de asilo que él aplicó, él manifiesta que se sentía víctima de una persecución que venía desde la oposición política que este tiene, pero también se conoce que él alegó ante los Estados Unidos que desde su desempeño como ministro del Interior, entre comillas, él combatió al crimen organizado y que entregó a varios capos de la droga a las autoridades, logró su captura. Él creyó que alegando aquello sería razón suficiente para que los Estados Unidos considere que podía darle protección a través del asilo. Ahora se conoce también que Serrano ha sido un informante de Estados Unidos que ha entregado información y que de esa manera él trató de construir una relación con ese país para reforzar los motivos por los cuales Estados Unidos debía aprobarle el asilo. Todos sabemos que una solicitud de asilo en los Estados Unidos es un trámite muy extenso. A mi criterio, yo creo que muy a pesar de todo lo que haya expuesto Serrano, la información que haya entregado o lo que él haya aducido en su solicitud, los Estados Unidos tienen muy claro quién es José Serrano. Yo creo que los Estados Unidos tienen claro de que él pudo haber tenido un desempeño como ministro del Interior, cumpliendo las funciones que por deber debía cumplirlas, pero sin embargo también tiene claro que José Serrano fue un personaje oscuro dentro del gobierno del correísmo, hoy aliado al cartel de los soles, y hace mucho tiempo atrás también. Y es importante también, no sé, Fernando, establecer la diferencia que puede haber en cuanto a ser un informante quien proporciona ciertos datos, información que le pudo ayudar incluso a Estados Unidos en su momento, por ejemplo, a identificar algunas de las acciones del excontralor en Ecuador, Carlos Pólido, de Diego Sánchez en su momento, ex gerente de seguros Sucre, también considerado uno de los, o el zar de los reaseguros en nuestro país, de la corrupción en Petroecuador, entre otros casos. Una cosa es ser informante y otra cosa es haber participado de un proceso como parte de una colaboración eficaz, como se la conoce en nuestro país. Exacto, una cosa es ser un informante, otra cosa es simplemente proporcionar eventualmente información, otra cosa es ser un aliado, ¿verdad? Entonces, definitivamente José Serrano no ha sido un aliado de los Estados Unidos, porque si hubiese sido aliado de los Estados Unidos, no le hubieran dado el trato que le dieron en los últimos días, a partir del momento de su captura. La captura de José Serrano evidentemente no es casualidad, responde a una acción entre estados, entre gobiernos.
la captura de José Serrano fue un acto sui generis. ¿A qué me refiero? A que lo normal es que a una persona le formulen cargos y dentro de esa audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía pida las medidas a las que quiere se someta al procesado y un juez decida sobre esa formulación de cargos y esa petición de medidas de prisión o lo que sea. Sin embargo, en el caso de José Serrano, hubo una acción entre estados en la que se dijo, deténlo para tenerlo a la vista, para que esté incapacitado de movilizarse, de fugarse, y después se le imputó cargos. Para mí, claramente, aquí hay una cooperación entre estados. ¿Por qué? Porque ha sido recurrente durante varios años el hecho de que cada vez que se le va a formular cargos a miembros del correísmo implicados en casos de corrupción, estos han fugado inmediatamente. No necesito repetir los casos, la ciudadanía los conoce de memoria, de sobra. Entonces aquí hubo una acción política para precautelar luego que se pueda ejecutar correctamente una acción jurídica. Y claro, la jueza que tiene a cargo en este momento decidir sobre el destino de José Serrano, tiene un caso complicado entre manos, porque tiene que analizar el peso de una petición de asilo, ¿verdad? El estado en que se encuentra ese proceso de asilo, y tiene que analizar también la carga de la prueba y la solicitud que está haciendo el Estado ecuatoriano. Y es muy importante en esto establecer también lo que ha ocurrido respecto de los tiempos. Si José Serrano fue detenido en Estados Unidos el 7 de agosto pasado, muchas cosas han pasado desde entonces, tomando en cuenta que para ese momento en Ecuador no tenía ningún proceso iniciado siquiera. Semanas después se da este pedido de vinculación, y esta vinculación de la que ya se hablaba desde junio pasado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y a propósito de este tema, la jueza lo que ha solicitado a Ecuador es información precisamente para evaluar si considera que se lo puede deportar a Ecuador, si se mantiene allá, y son elementos que considera usted son suficientes para que Serrano sea traído al país. Mire, Serrano ha sido muy hábil y ha demostrado ser un gran jugador. De hecho, todo esto que sale a la luz sobre su estatus en Estados Unidos, su posición como informante, todo aquello lo sigue demostrando. Y fue buen jugador antes también. De hecho, yo considero que Serrano es tal vez el único y verdadero que hasta el día de hoy había sido intocable dentro del correísmo. Porque recordemos que hasta al máximo líder del correísmo, a Rafael Correa, lo hemos llevado a juicio. Se le ha puesto órdenes de prisión. Pero Serrano se ha mantenido intocable. ¿A qué creo yo que responde esta situación? ¿Por qué se dio esa situación? Ha logrado obrar con total impunidad hasta el día de hoy. Porque recordemos que José Serrano era prácticamente el bastón de Galo Chiriboga, quien fue fiscal general de la Nación. Todo el mundo sabe su vínculo de amistad, de cercanía a Galo Chiriboga. Y cuando Galo Chiriboga fue fiscal y empezaron a hacer los concursos y a poner fiscales en todo el Ecuador, todo el mundo sabe que Serrano también intervino activamente en la designación de todos sus aliados como fiscal general, como fiscales de Ecuador. Entonces, tal vez la mitad de la fiscalía fue puesta por José Serrano. Y si alguien dice que no, pues no guardaría coherencia con lo que ha sucedido hasta ahora. Y vea, le caiga a quien le caiga, pero haya sido el fiscal general que haya sido, cualquiera, ninguno se atrevió a ponerle la mano encima a Serrano. Y a propósito de atreverse, ¿qué considera usted? Porque no es uno, y usted ha mencionado un par de casos, no es uno, son varios casos en los cuales se lo ha señalado en su momento con cierta reserva, con cierta timidez, en algunos casos también miedo sin duda, a José Serrano como responsable de algunos casos de nuestro país. ¿Cree usted que estas son las condiciones en las cuales podría, una vez se confirme o se concrete la llegada de José Serrano al país, destaparse otros casos? Por ejemplo, lo que ocurrió en su momento, pases policiales, 30S, algunos de los casos en los cuales se le ha señalado, pero nunca se lo procesó.
Habría que ver si estos casos no han prescrito, porque esa es la maniobra de este gran jugador intocable hasta hoy. Ya, le doy un ejemplo que lo viví en carne propia. Yo lo sé, yo estoy seguro de que José Serrano intervino en el caso de mi secuestro, pero no lo pudimos procesar. No lo pudimos procesar. ¿Por qué? Porque recién las pruebas empezaron a salir a la luz cuando ya había prescrito la causa en contra de él. Recordemos que circuló una grabación de José Serrano hablando con los autores de mi secuestro. Y hablando de mi secuestro, donde Chicaiza y Falcón le pedían $100,000 para pagar los abogados. Y Serrano le dice, hoy no te puedo dar, vente tal día, vente el miércoles, para darte 20,000. Entonces, empezaron a salir a la luz estas situaciones demasiado tarde, porque ni siquiera los aprendidos se atrevían a señalarlo. Chicaiza y Falcón tenían menos miedo de señalar a Pablo Romero y poner las pruebas contra Pablo Romero sobre la mesa en la fiscalía. Le tenían menos miedo a Correa, pero a Serrano le tenían terror. Y junto a Serrano hay otros personajes cuyos nombres podrían nuevamente salir a la luz. Exenaín, por ejemplo. Y es que recordemos que Serrano tenía una estructura, ¿verdad? ¿Cuál era su equipo de confianza? Era Galo Chiriboga, era la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Lady Zúñiga, el esposo de Lady Zúñiga, no recuerdo el nombre del señor, apellido Javier, el nombre es Javier, y muchos más que habían dentro de esa estructura. Y claro, operó con generales de policía, con coroneles, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se mantiene en la impunidad y que seguramente hacen espíritu de cuerpo y que están prendiéndole una vela al santo para que Serrano no caiga. Ahora, si Serrano es tan cobarde como parece, bueno, de hecho, alguien que hizo tanta maldad, alguien que abusó del poder, que mandó a hacer montajes, que todo lo que sabemos, es un cobarde. Pero si es tan cobarde como ahora se está demostrando, que es capaz de hablar, de entregar a sus amigos, de dar información de su mismo círculo para tratar de ganarse la gracia del gobierno de los Estados Unidos, ¿quién sabe si cuando llegue a Ecuador, esa cobardía para tratar de aminorar los años que le caigan de prisión, empieza a aflojar la lengua, ¿verdad? Para mí más valiente es Jorge Glass, que se las está mamando, pero todos los años que le pongan encima, ¿verdad? Pero Serrano no tiene ese... Y nadie le ha sacado una palabra. Nadie le ha sacado ni una palabra, ¿no? Nadie le ha sacado ni una palabra. O sea, buen ladrón, ¿verdad? Es Jorge Glass, es un buen ladrón profesional y se las aguanta, ¿verdad? Tal vez él ya está resignado a que él va a pagar, tal vez le toque hasta morir en la cárcel, pero sus hijos y su familia quedan con la fortuna, ¿verdad? No sé si Serrano piensa de esa manera. Yo creo que Serrano es muy cobarde. Ojalá que cuando llegue empiece a hablar y se empiecen a activar los casos en contra de él. ¿Y usted cree o está convencido de que la llegada de Serrano a Ecuador, si es que esto se concreta, traerá cola? Por supuesto. Serrano lo único que le quedará es cooperar con la justicia para aminorar sus años en la prisión. ¿Sabe cuándo no lo haría? Si es que cuando llega él ve un viso de que puede tener impunidad, de que todavía sus amigos lo van a salvar dentro de los procesos. Pero por eso es que hay que darle señales claras de que va a ser procesado para que empiece a cooperar. ¿Tiene socios? ¿Tiene todavía gente cercana, gente que sería parte de lo que usted menciona, esta estructura en nuestro país? Y es que claro, ¿y sabe por qué cayó en desgracia Serrano? Le voy a decir por qué cayó en desgracia Serrano. Porque a pesar de él poder haber decidido quedarse tranquilo por allá disfrutando los millones que ha robado, ¿verdad? Y recordando la maldad que había hecho, siguió queriendo ser el gallito de pelea, conspirando, manejando conspiración en contra de la democracia. No digo en contra del actual gobierno, porque lo hubieran hecho en contra de cualquier gobierno. Y siguió escupiendo fuego, hecho el muy gallito, el muy machito. Y entonces ha hecho que siempre lo tengamos en la retina, ¿verdad? Entonces, una cosa es invocar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Y eso es lo que le pasó a Serrano ahora.
Ahora, si los Estados Unidos son un verdadero aliado del gobierno de Ecuador, su envío a Ecuador ya está hablado. Y solo es cuestión de tiempo, de que la jueza tenga todos los elementos necesarios para tomar esa decisión. Seguramente hay mucha tela que cortar ya en adelante con el caso de José Serrano. Fernando, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias nuevamente. Fernando Balda, activista, hablando sobre José Serrano, cuál es su situación en Estados Unidos y cuáles podrían ser las consecuencias en el evento de una deportación, que podrían saltar otros nombres, que podrían saltar otros casos, revivirse otros casos en nuestro país. Esas son parte de las opciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias entre